tú, Mariana? ¿No vas a salir? Sí, maestra. ¿Qué pasó, Pitufina? Por favor, hoy no. Por favor, ay, no. El sándwich, idiota. No. Que me lo des, babosa. ¿Qué no entiendes? Dame el sándwich. Es mío. Toma. ¿Tiene mayonesa de la buena? Sí. Más te vale. Ya sabes lo que te pasa si no me gusta. Uy. Ándale, apúrate a comer que se te va a acabar tu recreo. Sorda. Ay. Bébete. Quítate. Claro, llegamos muy rápido. Bye, Isa. Habla rato. Bye. Oye, ¿me puedo poner? ¿Qué andas viendo, imbécil? Busco pegamento. ¿Tienes? ¿Ves qué pegamento tiene? Ahí no hay nada. ¿Tienes un diario? Ay, qué cursi. Dámelo, Ey. Raquel. Me gusta Juanpis, pero no sé qué decirle. Dile que te quieres casar con él. Nada más que no puedes porque te apesta la boca. Raquel. ¿Qué es esto, eh? ¿Qué? ¿Que le quieres dar besitos al Juanpis? ¿Dónde está el brillo? Es mío. Es mío. ¿Dónde está el brillo? ¿Dónde está? Estás muy chiquita para estas cosas, ¿no crees? Dámelo, Raquel. Ey, ¿quieres? ¡Compra! Ya, Raquel. Es mío. ¡Alcánzalo, André! ¡Alcánzalo! Es mío y lo sabes. Raquel, Raquel. ¡Vas, carajo! ¿Qué le estás haciendo a tu hermana? Nada. ¿Qué traes en la mano? Este es mi brillo. ¿Por qué agarras mis cosas? ¿Tú crees que con esto te va a hacer caso Enrique el de enfrente? No es cierto. Ay, pobre. Primero haz dieta, ¿no? Ve cómo estás. Eres una floja. ¿Sabes? Es más, vas y me recoges todo el cochinero que me dejaste en el baño en este instante. Está tu ropa, hasta el burro de planchar. Órale. Ahorita. No, ahorita es ahorita, porque yo no tengo por qué estarte aguantando tus porquerías todo el santo día. Mira nada más. Ordenas el closet, tiraste todo. ¡Ahí voy! No sé qué tienes en la cabeza tú. ¡Susana! Susana.
Susana, ¿qué onda? Perdón, ¿Cómo que no está Mario. lista la comida? No me dio tiempo. Ay, sí, no me dio tiempo. Pero te dije o no te dije que tenía que irme a la En 10 oficina minutos, muy rápido te la para una... caliento en 10 minutos, Mario. Ay, en 10 sí, en 10 minutos. Ya no me da tiempo Pero para te la nada. pongo para Déjalo, tomar. babosa. Ay, sí, para comerme la fría. Para el caso, Dame me un voy a una sándwich, ¿quieres fonda. un sándwich? Que no me da tiempo, que eres estúpida o qué. Lo que no entiendo es qué estuviste haciendo toda la mañana. Te fuiste a la estupidez esa de los pilates con el instructorcito este. David ni siquiera fue hoy. David, ¿y qué? ¿A dónde se fueron? ¿Te fuiste con él? No ¿A dónde? sé ni de qué estás hablando, ¿Qué? ¿Esto qué es, Mario. ¿Te lo dio él? Es mi Para que te vida. veas muy guapa, para que se den sus quicos aquí muy bien. Perra, eso es lo que está pasando. Se la estás dando al naquete, ese es lo de hoy. Jefe, ¿qué tal? No, para nada, lo dejé con Normita. ¿Cómo que es el anterior? No puede... No, digo, perdón, señor, digo, es un error, lo corregimos en... No vaya a ser eso, jefe, no se lo dé a Ramírez, no es justo. Yo llevo 10 meses trabajando en esto, señor. Jefe, hago lo que quiera, lo que usted diga, por favor, se lo ruego, se lo ruego. Ahora Isa sí se pasó, ¿eh? Claro que no, la maestra es una exagerada. Es que ella sabe que no debe hacer eso. ¿Te castigaron? Obvio. ¿Qué no ves? ¿Qué quieres? Te traje un sándwich. Tiene mayonesa de la que te gusta. Empecé a los 13 porque ya comenzaron las peleas en casa, el divorcio de mis padres, la separación y todo, y me sentía como algo dentro del pecho que necesitaba petar como fuese, y pues yo ya iba por los chavales y pues que a mí me daba rabia. Yo decía, ¿por qué yo no puedo ser tan feliz como él y estar también con mi familia y sacar tan buenas notas en el cole? Pues le voy a amargar la vida para que sea igual que yo. Y si tengo que amargársela a todo el mundo, pues se la amargaré. No quiero que nadie esté por encima mío. Yo solía hacerlo con mis amigos porque me sentía como más protegido, ¿sabes? Más dentro del grupo. No me sentía aislado. Por si pasaba algo, pues tenía a mis amigos al lado de refuerzo. Pues si también se iba a meter conmigo, se rebelaba, pues si eran 3, pues tenía a mis amigos detrás, ¿sabes? Y por eso tampoco nunca lo hacía solo. Era como un espectáculo, nos sentíamos como poderosos, ¿sabes? La clase nos decía, habían algunos chavales que les daba pena, dejad a este, dejad al otro. Pero cuando la mitad de la clase te apoyaba o algo así, pues tú te sentías como más poderoso, aunque podías más. Y eso aún hacía más daño. Yo estoy ahora en un proceso que sé que me ha ayudado muchísimo. Yo, si no hubiera entrado aquí dentro ahora mismo, estaría en un centro de menores o algo peor. Y le doy muchas gracias a este centro, muchas. Lo acaban de ver, nada está completamente definido. Una víctima puede ser también acosadora y al contrario, y un acosador puede no ser consciente de lo que está ocurriendo. Vamos a hablar un poco de cuáles son esos datos que nos pueden dar un perfil, sin hablar de un perfil en concreto, porque como decía Reco al principio del programa, hay tantas personas como perfiles de acosador y víctimas puede haber, ¿no? Porque va un poco con la condición
humana. Maite, en el libro que has escrito, Aspecto criminológico del menor de edad, víctimas y factores, sí que hablas un poco de cuáles son un poco esos perfiles. Vamos a hablar primero del acosador. ¿Cómo podemos definirlo? Pues yo considero que las características que engloban a un acosador se centran en la frustración, tienen bajos niveles de frustración, es decir, no toleran la frustración, no tolera que nadie se meta con ellos. De otro lado, la sensación que ellos tienen, la necesidad de poder y de dominancia, ¿vale? La impulsividad también los caracteriza, y como bien mencionaba antes Reco, existe un acosador que puede ser más inteligente, que utiliza habilidades más allá de un empujón, de una fuerza, utiliza más la violencia psicológica. Y luego, de otro lado, el no inteligente, ese se dedica, claro, como no tiene habilidades sociales para cubrir lo que está haciendo ni taparlo, se dedica a la fuerza, es decir, empujones, lo que física, conlleva, ¿no? eso es dominancia física, y va por ahí. No es que haya un rol concreto y no es que digamos, es que determinadas clases sociales están expuestos a ser agresores. No tiene nada que ver, en absoluto. Reco, no podemos hablar ni de clases sociales porque no se da en una clase social determinada, ni en una edad concreta más que en otra, ni más en mujeres que en hombres. Coincides un poco con Maite, ¿no? Que va un poco por cómo es la personalidad, ¿no? de esa persona que al final saca toda esa impulsividad o ese tipo de dominancia o en el perfil del acosador. A ver, la experiencia real, la experiencia del día a día que muchas veces nos encontramos es que muchas veces es encontrarse en situaciones concretas. Una persona puede pasar de víctima a acosador o al contrario, es decir, y nos hemos encontrado hasta casos donde la propia víctima ha sido acosador de otras personas en algunas ocasiones, ¿no? Muchas veces porque busca lo que dice Pepe antes, la aceptación del grupo. Si para no ser víctima tengo que ser como ellos, y para buscar la aceptación tengo que hacer esto, ¿no? O tengo que meterme con otra persona, con una tercera persona, para buscar que soy igual que ellos, ¿no? ¿Vale? En muchos casos el ser el agente pasivo, el ser el apoyo del líder o del que se le ve, muchas veces, porque no simplemente el acosador es... Muchas veces el acosador que se ve es el acosador que menos habilidades sociales tiene, porque detrás de él hay una persona más inteligente, con más habilidades sociales, que hace y empuja a otra persona a que tenga conductas agresivas o tiene menos autocontrol. Un canto de sirena, ¿no? Va trabajándose a la otra persona para que sea él el que... Claro, para meterse con una persona y que no sea él el que se vea. No sea él el que lleve el castigo o el que tenga la regañina del tutor, ese tipo de cosas. Entonces, por eso digo que son muchas veces temas muy complejos y son situaciones muy complejas que cuando intervenimos, hacemos la intervención de una manera no adecuada, lo que hacemos muchas veces es enrarecer la situación y no saber dónde está la punta del hilo. Entonces, por eso lleva siempre una labor mucho de investigación, de observación. También nos encontramos casos que son muy fáciles, son muy evidentes, casos de donde 3 nenas que hay en una clase, esto es un caso real, ¿no? 3 nenas que hay en una clase donde había un triángulo amoroso ahí, por decirlo así, donde si te juntas conmigo, te juntas con ella, y cuando te juntes con ella, no te juntas conmigo. Entonces, una de ellas lo vivía, y era así, como un acoso, y se trabaja como un acoso. Aunque tú lo puedes ver como colegio y puedes decir, no, es que son cosas de cría. No son cosas de cría donde una está perjudicada o está pasando mal. Entonces, hay tantos perfiles, muchas veces tantos tipos, que no es el acoso, la violencia física de una persona donde ataca o agrede físicamente, muchas veces la exclusión, entonces toda esa sutileza, es como cuando hablamos que estamos más relacionados con él, cuando hablamos del maltrato a la mujer, ¿no? La violencia de género, ¿no? Muchas veces no es la agresión, el golpe, al final es la punta de lanza, claro, ¿no? Es la maceración, la indefensión aprendida que crea la víctima, que no sabe defenderse al final de sus agresores, ¿no? Entonces un poco lo que hay que ver es toda la situación, todo ese caldo de cultivo que hay alrededor, y muchas veces la intervención no solamente es con el agresor o con la víctima, es muchas veces con el grupo clase completo. Eso quería preguntarle para tranquilizar a los padres, cuando se interviene, cuando se trabaja, se hace de una forma sigilosa, ¿no? Es decir, se va mirando poco a poco para no levantar la liebre, ¿no? Que no sea algo tan evidente. Y muchas veces, para no estigmatizar a la persona, porque a lo mejor la clase no es conocedora de la situación. Se hace con mucha sutileza de que se intenta que no entra a la clase un elemento extraño como puede ser yo a sacar a chicas, ni sacamos a los agresores, es decir, se hace con tanto sigilo para que nadie sepa que hay un problema ahí, porque hasta ese mismo hecho de denunciar un acoso puede generar problemas con otros nenes. Entonces somos tan cautelosos y muchas veces
los padres no, hombre, es normal, tienen una preocupación por los hijos. Vamos, venga, no. Vale, hay que sancionar la agresión, hay que sancionarla porque es una agresión y hay que sancionarla, pero también déjame que vea cómo está entramado esto, o quién lleva la voz cantante, o qué factores hay en la clase, o en el grupo clase, o en el grupo de patio, que están afectando a esto, ¿no? Ahora le dar la palabra a Pepe, pero me interesa preguntar, ha hablado de sanciones, es decir, ¿en qué se traducen las sanciones cuando estamos hablando del ámbito escolar? Depende de la gravedad. Depende muchas veces de la gravedad de la conducta. Cada colegio tiene su reglamento de régimen interno, donde tiene sus sanciones, es decir, la agresión, la falta de respeto, la acumulación de sanciones leves, supone una sanción grave, que pueden llevar o no expulsión, pero muchas veces lo pueden llevar, son las herramientas que tenemos dentro de los centros educativos, la sanción de no participar en la actividad extraescolar, la sanción de no salir al recreo, la sanción de no participar en un torneo de orientación cuando estaba, es decir, las sanciones que podemos tener dentro de las cosas que están recogidas en el reglamento de régimen interno, ¿vale? Y luego también pedimos la colaboración muchas veces de la familia en que ellos también nos apoyen a la determinación que ha llegado el centro. Si el centro va a sancionar una conducta, se informa a la familia para que desde casa también se le corrija esa conducta al menor, ¿no? Las sanciones que se dan en los centros educativos, decía Rico, que son un poco de carácter interno, cada centro estipula un poco, me imagino que es algo generalizado, ¿no? Al final hay un protocolo. Hay un decreto que precisamente la consejería lo ha renovado, porque ya había uno anterior, y este año el decreto 16-2016 del BOR del 11 de marzo, en el cual se establecen las normas de convivencia en los centros, y aquí está recogido todo tipo de conductas más graves, leves, y el tipo de sanciones que llevan acarreadas o vinculadas cada una de la falta a las normas de convivencia, y tienes unos mínimos y unos máximos. A partir de ahí ya cada centro establece qué hace. Lógicamente las normas, las sanciones que se ponen en educación primaria no tienen nada que ver con las sanciones que se ponen en educación secundaria. Hace unos años en los colegios, cuando teníamos todavía educación secundaria obligatoria, pues hubo momentos en que se dejaba a alumnos sin asistir al centro durante X tiempo. Hoy en día, pues bueno, en primaria todavía ocurre, porque ocurre, hay colegios que tienen graves problemas, pero donde más ocurre esto es en secundaria. Entonces, lo primero siempre es abordar el problema del tipo que haya sido con las familias, porque lo que a lo mejor una sanción o una actitud en un chico o una chica, lo primero, abordar el tema con él, informar, recoger toda la información y después trasladarla a la familia. Entonces, si la familia responde, como es en la mayoría de las ocasiones, pues si no es nada así alocado, queda ahí, a lo mejor pues bueno, se queda en el recreo, en algún día en el recreo en la biblioteca, o se queda en el recreo acompañado con el maestro en la clase, lo que sea, que es la mayoría de las sanciones que nosotros, por ejemplo, en el colegio se están utilizando. Luego puede llegar al caso en los colegios todavía en que se les prive de participar en alguna actividad extraescolar, o sea, alguna salida fuera del colegio, que como sus conductas son reiteradas a lo largo de un periodo, la familia pues no ha colaborado todo lo que se esperaba, pues se puede dejar algún alumno en el que no participe en alguna actividad, lo que ha dicho, pues alguna actividad de tipo de deporte escolar, que es cosas que les guste y les duele, alguna salida al entorno, o alguna visita por Jumilla, o alguna excursión de un día fuera de Jumilla. Y luego, pues en los casos ya más graves en que no pueden, pues se les priva de los viajes de fin de curso en los colegios. En los institutos, pues lo utilizan, lo que yo tengo así de conocimiento, utilizan mucho el tema de
actividades en el bien de la comunidad. O sea, hablan con las familias y si la familia está de acuerdo, y si no está de acuerdo, a lo También. mejor no, porque si la familia está de acuerdo es un punto, porque es la propia familia, porque asisten a los institutos por la tarde a hacer actividades que les dicen de, pues no sé, de ordenar limpieza, la biblioteca. Eso sí, si se causa un daño a la instalación, al material del centro o al material de los compañeros, lo que en todos los casos está recogido es que hay que pagarlo, ¿no? Si se hace con intencionalidad. Si se hace con intencionalidad, si se hace casualmente, pues no. Y luego, pues en los institutos, pues también es frecuente el que en muchos casos, o en algunos casos, tienen que llegar a la privación de la asistencia al centro durante un tiempo. Me consta que cuando llegan a la privación de asistencia al centro por algún tiempo, previamente ya han pasado por la realización de actividades, la permanencia en la biblioteca durante la jornada lectiva, en fin. Y lo que pasa es que, bueno, al final pues es como empiezan poco a poco y van haciendo más y si no se responde eso. Pero vamos, lo que le tiene que quedar claro a todo el mundo es que tenemos una normativa a la cual atenernos todos, tanto. Permíteme generar un pequeño debate frente a estas sanciones que se imponen de manera punitiva. Creo que ha comentado antes Reco algo de que además el protocolo exige o dice o determina que es necesario, o ya no sé si a nivel personal o profesional, como cada profesional determine, intervenir con ese agresor porque realmente es el que tiene el problema, no dejarlo al margen de, por ejemplo, no expulsarlo únicamente, sino trabajar con él un poquito más allá. Eso dices tú que se está haciendo, ¿verdad? Sí, yo es fundamental, considero, ¿no? Es decir, considero que es fundamental la sanción, al final, para hacerle entender la empatía de la que hablaba. En el momento que se investiga y se sacan las causas, porque muchas veces no solamente investiga y decir quién es acosador, quién es acosado y quién es sujeto pasivo, sino por qué está sucediendo esa realidad. Muchas veces nos encontramos, por ejemplo, mira, un caso que estamos trabajando ahora mismo es un caso donde un experto en inteligencia emocional de Murcia, que pertenece al equipo específico, un equipo específico de Murcia, está viniendo a dar una charla en tutoría a un grupo porque hablamos de que el acoso que había en ese caso no era un problema de un acoso puntual de un alumno hacia otro, era un acoso generalizado de todos contra todos. Entonces era un problema al final de formación de grupo. A ver, el grupo en sí mismo tiene unas características, cualquier grupo humano, ¿vale? Un grupo de trabajo, un claustro de profesores, una comunidad de vecinos, y se generan muchas veces de una forma incorrecta o no adecuada, y muchas veces situaciones de acoso se dan simplemente por el hecho de que el grupo está mal consolidado, porque hay una lucha entre dos líderes o dos grupos muy diferenciados. Entonces se producen situaciones donde miembros de ese grupo puede estar sufriendo un acoso que no es tan directo, no es el acoso de libro. Entonces se trabaja siempre con, en este caso, entendemos que el problema no es del acosador. El acosador es la punta del iceberg de un problema que hay abajo, que es el grupo de clase. Entonces, te voy a hablar de un ejemplo muy concreto, ¿no? Se trabaja al final con todo el grupo, ¿vale? Pero entonces, siempre se trabaja, siempre, con el acosador y la familia, y con el acosado y la familia, ¿de acuerdo? Y sí o no se trabaja con los sujetos pasivos, depende de la situación. Depende muchas de la situación. Si es algo de que ha habido un acoso manifiesto, un intento de denigrar a la persona, ¿no? De una violencia física, moral, de exclusión, y hay observadores que no han participado, sino que al no participar estás apoyando al agresor, se determina también hay que trabajar con ellos en la defensa de los derechos y también la empatía. Y siempre se trabaja, digo siempre, es como una cadena que tiene tres eslabones muy importantes: la parte afectiva, viendo lo que es la empatía, las relaciones personales, la parte cognitiva, que hablamos del autocontrol. Es decir, es como lo que comentabais de este chico de que me arde el pecho, ¿no? De que quiero tener este papel, ¿no? Muchas veces niños que son impulsivos. No saben gestionar su impulsividad. Claro, entonces hay que trabajar el autocontrol. Entonces muchas veces no hay que solamente parar las causas y trabajar con la familia, sino conocer por qué ese niño o por qué esa víctima, o por ejemplo las habilidades sociales de carácter asertivo, es decir, defender mis derechos sin crear violencia. Oye,
si me pasa esto, el primer día que me pase, pues tengo que saber defenderme. ¿Cómo me puedo defender en un colegio? Pues puedo acudir a la persona que está de guardia en el patio, puedo acudir al director para decir lo que me está pasando. Es decir, hay que trabajar en esos 3 bloques básicamente: la parte afectiva, la parte cognitiva y la parte social. De habilidades sociales, de cómo responder, o habilidades sociales asertivas, como hemos dicho muchas veces las víctimas, decir, oye, ante una situación, ¿cómo puedo defenderme? A lo mejor no sabe, no simplemente que no pueda, es que no sabe hacerlo. Que no saben hacerlo, no damos herramientas. Hemos hablado mucho, una vez que hay acoso, hemos hablado de los perfiles, hemos hablado de cómo se interviene, qué herramientas nos pone a la disposición de las personas que trabajan en la comunidad educativa, las diferentes administraciones, pero ¿cómo prevenimos todo esto? Ha empezado hace poco una campaña de diferentes comunidades autónomas en el que se está proyectando vídeos a nivel televisiones, a nivel centros educativos, en el que pues por ejemplo, una que es la última que he visto yo, es un niño que aparece en un centro de educación y otros compañeros se dirigen a él y lo que le ponen desde la perspectiva del niño, lo que está viendo es a sus compañeros con forma de perro, de lobo, de agresión, ¿no? Es decir, ¿cómo prevenimos esto? Porque una vez que sucede ya sabemos cómo actuar, pero ¿cómo prevenimos para que no suceda? No sé, cualquiera de los 3. Pues hombre, no sé, nosotros, ya no esto, sino muchas situaciones que se dan en el centro. Nosotros, en nuestro centro en particular, pues hace una de las medidas que llevamos en aras de que esto vaya bien, todo en general, y hemos visto que en estos casos nos viene muy bien, es pues el que los niños tengan la conciencia de que todos pertenecen al centro o a un determinado curso o un determinado grupo, no fomentando rivalidades. Entonces, una de las cosas que hacemos es al finalizar la etapa de educación infantil y pasar a primaria, y luego en primaria al pasar del primer tramo al segundo tramo, o sea, si un niño que entra en 3 años y sale con 12 está 9 años en el centro, que cada 3 años cambien no de grupo, sino de algunos de sus compañeros. Cambian de algunos. Entonces, si nosotros tenemos dos líneas, en algunos casos tenemos 3 líneas, las cruzáis, ¿no? Las cruzamos y hacemos. Y entonces, uno de los criterios que se tiene a la hora de formar los nuevos grupos, pues son posibles conflictos que hayan surgido en los 3 años anteriores, con lo cual, si vemos que son situaciones en las que es mejor que no continúen juntos, pues los separamos. Que han habido problemas y han respondido bien ante eso, pues permanecen a lo mejor. O sea, esa es una de las. Luego otras pues es a nivel de tutoría, conforme van siendo mayores, pues afrontando las cosas cuando ocurren y hablándole a los críos, claro, y no escondiendo nunca los problemas. Eso ya es a nivel más, a lo mejor de tutoría, que no todos somos iguales, pero bueno, se procura que se haga así. Son 2 pinceladas de las que nosotros hacemos, luego hay muchas más que... Pepe nos ha dado su pauta en su colegio, cómo se está realizando. Maite, en tu opinión, ¿cómo podemos prevenir? Creo que lo que Pepe está diciendo se traduce básicamente en tolerancia cero desde la directiva, desde el colegio. Si desde el cole, desde la punta se dice yo no tolero y se corta de raíz, como tú bien estabas mencionando, ante ciertas conductas, yo creo que desde ahí la prevención es muy eficaz. Luego, aparte, la educación en valores, de manera transversal, lo que hablaba Reco, lo que se está hablando aquí, sea un ejemplo. Cuando tú seas un ejemplo en base a esa empatía, en base a ese respeto que tú tienes que tener hacia los demás, no sé, el trabajo en equipo, todo eso va a ayudar a prevenir, tanto en el ámbito formal como en el ámbito no formal, como en la familia. La educación para padres, ¿no? Que tanto se habla ahora, ¿no? Se hace en escuela de padres, se hace en la educación como punto fundamental, ¿no? Decías tú al principio de cómo le vamos a pedir a los niños que actúen si nosotros no estamos actuando, ¿no? En nuestra sociedad. Ese tema es un tema complicado. y vamos a una cosa, vivimos en una sociedad cada vez más individualista, ¿vale? Y muchas veces las escuelas de padres no funcionan muchas veces como todos quisiéramos que funcionaran, ¿no? Porque muchas veces pensamos que los nenes, cuando nosotros decimos siempre que si nos dedicáramos a nuestro hijo, tuviéramos el mismo interés educativo cuando el nene está en infantil como en todo su periodo educativo, otro gallo nos cantaría, ¿no?
Porque cuando estamos infantiles estamos muy preocupados, si el niño ha leído, si el niño no ha leído, cómo está el nene, si ha pasado bien el día. Pero ya llega un momento que en primaria pensamos que el no tener que cuidar físicamente al nene, el nene ser más autónomo, nos olvidamos completamente del nene o de la nena. ¿Vale? Ya no tenemos que estar pendientes de ellos y muchas veces lo encontramos que cuando llega nuestro hijo a adolescencia tenemos un desconocido con 15 años, con bigote, en casa que no sabemos muy bien quién es, ni sabemos quién son sus amigos, entonces no tenemos espacio. Yo muchas veces le pongo de ejemplo a los padres, todas las horas que tú inviertes en el cuidado de tu hijo hasta que tiene 5, 4, 5 años, 6 años, ¿dónde las estás metiendo ahora? Porque esas horas que tú tenías para ducharlo, para darle de comer, esas horas, ¿dónde las estás invirtiendo? ¿Vale? Muchas veces lo que no tenemos espacios de comunicación en casa apropiados. Y al no tener esos espacios de comunicación, muchas veces cuando nos llega a nosotros un problema de acoso, es cuando vemos que nuestro hijo está vomitando por las mañanas, o que empieza a doler la cabeza, o que sistemáticamente está llamando por teléfono a casa porque se encuentra mal a media mañana. Entonces cuando vemos, y muchas veces cuando empezamos, cuando acudimos al centro con preocupación por un problema de somatización física, es cuando empezamos a investigar y vemos que hay un problema de acoso, que ni la familia conoce, ni nosotros conocemos, o algunas veces nos llegan por derivaciones de salud mental. Oye, que he venido a consulta un paciente X porque está vomitando todas las mañanas, o tiene una enuresis secundaria, que orinarse en cama por la noche, sin control de esfínteres, y algo está pasando. Entonces cuando empezamos a investigar en el colegio por qué está pasando eso, es cuando damos lugar vemos que hay un problema de acoso, o el menor se está sintiendo de esa forma. Porque muchas veces esos espacios de comunicación no existen. Es decir, lo que decías tú, ¿no? Nos ocupamos tanto de cuando están dependiendo físicamente de nosotros, que cuando no dependen físicamente de nosotros olvidamos que tienen una dependencia de otro tipo, sí. ¿no? Es decir, tienen otras necesidades que tenemos que cubrir igual, que ya no son de cuidado, pero sí a lo mejor son de escucha, o son de atención, o son de sentarse un ratico y decir, oye, cuéntame. No cuéntame qué te ha pasado en el centro educativo, ¿qué tal sino con quién has jugado en el patio, hoy cómo se ha portado el maestro, qué habéis hecho en la clase tal, no, qué nota has sacado, o tenía bien los deberes hechos. Hay muchas más cosas que pasan en el centro todos los días que no son los deberes ni las notas. Y nos olvidamos muchas veces, estamos tan pendientes de la parte cognitiva, de la parte... Sí, de que lean, de que escriban, de que aprueben, de que tal, que nos olvidamos de la fe. Hay una presión ahora mismo con ese tema, con el tema de la lectura, la escritura, de las notas. Vale, y la parte social, de cómo te relacionas con los compañeros, qué amigos tienes, con quién te juntas, y la parte de cómo te sientes cuando has sacado esta nota, o cómo te sientes cuando has metido el gol en el patio, o con quién has jugado en el patio. La parte, lo que vienen diciendo es la parte personal, es decir, que la calidad humana, ¿dónde está eso? ¿No? No formemos solo a profesionales en el ámbito académico, vamos transversalmente a formar a personas, que yo creo que cuando tú como persona tienes una autoestima y una autoconfianza fuerte, a nivel profesional vas a ser mucho más potente, pero porque tú a nivel personal te lo crees, lo que eres, cómo eres, y sabes lo que sientes, la inteligencia emocional de lo que tú hablabas antes, súper importantísima, fundamental, desde que eres pequeñito. Las habilidades sociales, la semana pasada hablábamos precisamente de esto, ¿no? De cómo se está careciendo de habilidades sociales sin haber un problema de raíz, ¿no? Que generamos un problema y no le damos las pautas a los niños. Os quiero introducir, porque durante el debate, durante la charla de esta noche hemos hablado, lo hemos introducido varias veces sin terminar de abordarlo, las nuevas tecnologías, ¿no? Maite decía que hay un acoso, que es el ciberacoso, también que se da a lo mejor en niños más mayores, ¿no? Pero también Reco decía al principio, si no íbamos a un parque íbamos a ver a muchos niños ya con móviles muy chiquitines, ¿no? Que saben incluso con 2 años desbloquear un teléfono, un Android. ¿Creéis que las nuevas tecnologías que nos ayudan en muchos ámbitos de nuestra vida están haciendo también a seres, pues esto, ¿no? Sin habilidades sociales, ¿no? Que al final se traduce también en parte de acoso? Pepe, no sé, tu opinión, trabajas con niños chiquitines, claro. Hombre, yo el tema de las nuevas tecnologías, pues lo veo porque tengo críos en esa edad, tenerla, ¿no? Y como le digo, apaga ya el móvil que vamos a hablar. Entonces, es un problema porque ellos no son conscientes de lo potente que es esa tecnología o esa herramienta. El otro día, en la charla que les dieron allí en el centro, dentro del plan director, al alumnado de quinto y sexto sobre ciberacoso, ciberbullying y todas esas cosas, bueno, yo incluso aprendí, porque no sabía que existe ahora un programilla que mandas una foto en la cual insultas y tú mandas una foto
con un insulto, con lo que sea, un vídeo, tal, no sé qué, y a los 5 segundos se destruye o se... en eso. Entonces, si quieren hacer daño, lo hacen y lo hacen mucho. En esos casos, lo que hay que hacer es acudir al centro educativo cuando ocurra, y si ocurre fuera del centro y el centro no puede hacer nada, es personarse en el cuartel de la Guardia Civil, porque cuando algún padre nos saquen Los saquen los colores, ¿no? Sí. Iba a decir el dinero, pero cuando nos saquen los colores, entonces algunos padres empezaremos a reaccionar, porque lo que decimos el otro día, decía que todos los niños, preguntaba allí en clase que quién estaba en alguna red social. Si hay 50 y algún crío, pues prácticamente más de 20 estaban en redes sociales. Y decía, pues ya el primer delito lo habéis cometido, y es que para estar en redes sociales se necesita una edad mínima. Dice, y vuestros padres son partícipes de ese delito, porque saben que estáis en la red social y saben que habéis mentido. Pero bueno, las nuevas tecnologías imperan, entonces lo que hay que hacerlo por parte de los padres es tratar de controlarlo y que tener acceso y que los críos sepan que nosotros se los podemos controlar en cualquier momento y debemos de controlarlo, porque si no, bueno, pues a lo mejor llega un tiempo que ocurre como con las Nintendos. Ahora las Nintendos están aparcadas en los armarios de las casas y en las estanterías. Pues a lo mejor dentro de 3 o 4 años estos métodos de acoso están guardados. Pero el problema es ahora mismo al crío o a la cría, que se lo están produciendo y que le está haciendo daño y que está, pues eso, las situaciones que todos conocemos porque nos las describen en la televisión. En algunos casos, pues bueno, igual, eso, lo que pasa es que los maestros o los profesores de instituto pues ya estarán un poco más curados, pero en ocasiones esas agresiones cibernéticas se producen hacia el... También hasta el profesorado, claro, es otro tipo de acoso ya, que es ya es como darle la vuelta, ¿no? A cerrar el círculo, sí. ¿No? Llegar ya del alumnado al adulto, ¿no? Que ya también se dan estos casos, aunque son menos evidentes. ¿Qué pensáis de las nuevas tecnologías en mano de menores? Yo creo que estamos en la cultura de la pantalla. Quiero decir, estos niños han nacido como aquel que dice con el móvil debajo del brazo. Estos niños controlan mucho mejor que nosotros, que la gente un poquito más mayor, los ordenadores, las redes sociales. ¿Qué pasa? Que ahí tenemos un hándicap, un problema. ¿Cómo lo atajamos? Un padre, ¿cómo ataja que su hijo controle más de ciertas cosas? Normalmente son los padres los que enseñan y los que son ejemplos. En esta situación pasa al contrario, son los hijos los que enseñan a los padres. ¿Qué podemos hacer? Establecer ciertos límites, poner protección a nivel de en los ordenadores no se puede utilizar. Parental. Hay ciertos sistemas que no permiten al menor entrar en ciertas redes sociales o en ciertos webs, no sé. Sí, ¿Qué soluciones hay? O incluso se me ocurre, no sé, talleres que engloben a los hijos y a los padres y que sean los propios hijos los que enseñen a los padres. Papá, mira, esto se maneja así, lo otro se maneja así. Hace gracia, pero yo pienso que eso puede ser muy constructivo, porque es una manera de establecer una comunicación en un ámbito en el que el chaval controla de maravilla y el padre carece de información. Entonces, eso que puede crear un clima muy chulo. Pasa esto, ¿no? Lo que decía Maite, que la falta de conocimiento de los padres ante las nuevas tecnologías hace que los niños le den dos vueltas, ¿no? Y aunque el padre quiera estar pendiente, el que no sabe es como el que no ve, ¿no? Es que, vamos a una cosa, cuando hablamos de nuevas tecnologías se juntan muchos factores que son muy difíciles de gestionar y de amasar, ¿no? Y cuando hablamos de acoso o ciberacoso, como llaman ahora, pues nos gusta poner nombre a todo de ciberacoso, queda mucho más extravagante, por decirlo así. Hay que hablar también de un montón de factores que están por debajo, o por lo menos que creo que son importantes, ¿vale? En primer lugar, no somos usuarios de nuevas tecnologías, no somos usuarios de redes sociales, somos consumidores. Es decir, no sabemos manejar muchas veces las herramientas y lo que hacemos, por ejemplo, yo tengo Facebook, tengo Twitter y lo uso, ¿vale? ¿No? Lo consumo, es decir, no sé cómo hacer una restricción de personas, no sé a quién elegir o no quién elegir, no sé cómo hacer que no se vean las fotografías y aparte
con un modo de funcionamiento que nos han dicho Twitter, Facebook y compañía, de que todo tenemos que colgarlo, todo tenemos que exponerlo y todo tenemos que hacerlo visible, si no, no estamos haciendo. Y eso es una cultura general social. Lo hacen nuestros padres y ¿por qué no lo voy a hacer yo? Si mi madre cuelga la foto que está comiéndose un vino con mi padre en el bar, ¿por qué no voy a poner yo la foto que tiene el parque, ¿no? Pero es un peligro no para los acosadores, sino cuando hablamos de personas que pueden hacer daño a niños o a personas, o personas que quieren robarte información, o robo de cuentas, o hemos visto en varios casos de pederastia y ese tipo de cosas. Eso en primer lugar, ¿no? Luego lo que hablaba ella del tema generacional, es decir, hay un problema generacional donde nuestros hijos saben más de nuevas tecnologías que nosotros. Entonces muchas veces nos permiten ciertas cosas. Nos permiten que ellos tengan más poder y que al final el control parental nos lo pongan ellos, nos lo quiten, nos lo bloqueen y si tienes un nivel y te has preocupado un poquito de investigar eso y el nivel cultural o académico es bastante alto, pues puedes gestionarlo. Pero si no, estás hablando en chino. Pero yo muchas veces le digo a los padres que hay una medida, no hace falta hacer control, el mejor control parental es poner el ordenador en el salón. Claro, estar pendiente. Es decir, porque aquí también se juntan varias cosas y ahora hablamos introduzco el tema del ciberbullying, ¿no? Si yo pongo el ordenador en el salón, mi padre y mi madre están pasando por ahí, están viendo lo que yo estoy viendo y están viendo lo que yo estoy haciendo. Y no da esa sensación de impunidad que tengo cuando estoy en mi habitación. Aparte, eso según otro factor psicológico. Mi habitación es el sitio más seguro que conozco. En mi casa, en mi habitación, con mi familia, donde allí yo puedo decir lo que quiera y plantearme lo que quiera porque estoy en un sitio seguro. Nadie se va a enfrentar a mí, nadie me puede agredir y nadie me puede hacer nada porque estoy en una situación de poder, de seguridad. Y luego otro factor muy importante del ciberacoso, por decirlo así, es que es totalmente impersonal. Es decir, tú no estás, cuando tú insultas a una persona, a ti se enfrenta. Y ves que esa persona pone mala cara o se echa a llorar, reacciona ante tu insulto. Pero cuando esa impersonalidad de que yo escribo una cosa en el ordenador y lo estoy mandando y no sé ni cómo llega ni de qué forma llega a la otra persona. Y parece que se queda ahí en la pantalla. Pero nada más que tenemos que entrar no a páginas de niños, sino entramos a cualquier página ahora mismo hablando de política, que está el tema ahora con la nueva elección y todo ese tipo de cosas, cuando entra a cualquier foro, la gente ante cualquier pequeña cosa empieza a tirarse opinar, insultos, sí. Insultos, no opinar, sino insultos con personas que no se conocen entre ellos. Gente de un mismo municipio, gente de un mismo localidad o gente de un mismo barrio, empiezan a elaborar insultos sin que exista un conocimiento. No me conoces para estar insultando y se generan foros de debate muchas veces en las redes sociales que parte de esta impersonalidad muchas veces agrediendo, agrediendo, insultando a otra persona. Y al final vamos a la base, al final por ser el más listo de la clase y sacar un 10, pues es una característica para yo me meta contigo. O por ser el menos listo, o por ser chica y no chico. Entonces, muchas veces agredir por agredir, verbal o físicamente, y muchas veces sin entender cómo lo va a recibir la otra persona. Sí, porque aquí además, añadiendo a lo que tú dices, entra el anonimato. Claro. Porque puede crearse perfiles inventados que no sabes ni quién te está diciendo, ni lo que te están diciendo, ni por qué, lo que decía Reco. Entonces todavía se agrava más la cosa. Es cierto que Internet no produce ese primer anonimato, la víctima no sabe quién está haciendo este acoso, pero es muy importante algo que ha dicho Pepe, y es que se puede denunciar, se puede ir a la Guardia Civil. Internet deja huella, hay una cosa que se llama IP y la Guardia Civil tiene una unidad estupenda de delitos cibernéticos que investiga y que pone los puntos sobre las sillas. Yo estaría hablando de esto 3 horas, pero el tiempo es el que es, y vamos a hacer la última pausa para la publicidad y a la vuelta vamos a concluir, cada uno de nuestros invitados, como siempre en este programa, hacer una conclusión sobre el tema que abordamos, que en este caso hoy es el acoso escolar.